vamos a empezar. Si quieres presentarte y pues decir algo de ti para que la gente te vaya conociendo y bueno, vamos fluyendo en la conversación. Súper, súper. Un gusto también para mí, Baisha Pa. ¿Cómo estás? Y no sé, estoy muy emocionado por esto. También es una experiencia única compartir con docentes de otros países. Y la verdad, el aprecio es el mismo, Drake, que te conozco allá desde cuando estábamos en London, walking up and down the streets of London. Pero esto es emocionante. Mira, te cuento que soy de Paraguay, para la gente que no sabe. Nací en Ayolas, que es el departamento de Misiones. Paraguay está dividido en departamentos, serían como provincias. Y soy del sur de Paraguay, pero ahora estoy viviendo aquí en Asunción y obviamente estudiando y trabajando aquí. Eh, Tengo mi licenciatura, como dice en la presentación que hicieron el super mega póster, la licenciatura en lengua inglesa por parte de la Universidad Nacional de Asunción, que es la universidad más antigua aquí de Paraguay. Y eso. Luego, a medida que vamos conversando, surgirán preguntas y estoy aquí para responderlas en los tiempos del COVID. Muchas gracias. Bueno, pues la primera, ¿y qué es lo que a ti te llevó hacia la docencia, no? ¿Tuviste alguna motivación? ¿Alguien te aconsejó? ¿Fue algo que querías desde que estabas pequeñito? ¿Cómo llegó? Bueno, mi historia con la docencia es un poco... Felicidades a todos los maestros, en primer lugar. Y felicidades a todas las madres, porque aquí en Paraguay es Días de las Madres. Oh, mira. Entonces, saludo para todas las madres de México y del mundo que nos estén viendo. Bueno, el tema con la docencia es, anteriormente yo quería ser ingeniero petroquímico. Y yo así, ¿qué? Pero vamos, quería ser ingeniero petroquímico o ingeniero informático. Bueno, en ese tiempo, remontándonos un poquitito a lo pasado, era muy costosa la carrera. Y tampoco petroquímica no existía aquí en Paraguay. No existe esa carrera, o sea, tendría que haber viajado a Brasil o Argentina a estudiar ese tipo de carrera. Y mi papá tenía su granja, es granjero, es agrónomo, entonces más o menos que me dijo, no tendrías un plan B, porque él siempre fue el que nos traía libritos para pintar en inglés y todo eso. Entonces, mi hermano estaba decidido a ser profesor de lengua inglesa. Mi hermano siempre tenía eso decidido. Y luego me acuerdo que nos fuimos a llevarle a la universidad, que era el INAES, donde se enseña, que es la casa del docente en Paraguay. Y al quedarme yo mirando las salas y viéndole a los compañeros, es como que se me encendió una llama dentro mío. Y dije, pero vamos, ¿qué es esto? Dije, y me gustó mucho el ambiente. Entonces, como comprendí también que tal vez perdería un año por no sé, no estudiar algo, o si me mantenía, por ejemplo, testarudo en lo que quería, de ser ingeniero o algo, no iba a estudiar ese año. Entonces dije, bueno, voy a estudiar inglés. Pero cuando me metí a la universidad era otro tema. Mi inglés era básico, sería como un A2 más o menos cuando entré a la universidad, y no enseñaban inglés en la universidad. Pues ya tenías que saber hablar algo. Y nada, y ahí me entró las ganas de enseñar, pero todavía no lo veía tan como de, digámosle, quiero ser maestro. En el segundo año teníamos que hacer prácticas educativas en los colegios públicos. Entonces, cuando fuimos y preparamos las lecciones y todo eso, dije, nah, esto es lo mío, estoy en mi salsa. Y desde allí no paré de estar en programas educativos, y soy una persona muy aferrada a la educación. Entonces, lo de ser ingeniero quedó en el pasado. Ya en este momento quiero seguir todo lo que sea educación, seguir estudiando y en un futuro poder ayudar también en el sector educativo del país, si es posible. Claro. ¿Cuántos años llevas dando clases, siendo maestro? Y ya empecé en el 2005, sería más o menos como
15 años más o menos ya. Mira, yo Porque también. cuando estaba en el segundo año de la universidad, ya empecé a enseñar, porque hay colegios privados que dicen, bueno, te esperamos con los papeles, sabemos que estás estudiando, tenés un certificado de estudio de la universidad, te esperan con los papeles, porque hay una escasez de profesor de lengua, de profesores de lengua. Entonces, te esperan y empecé a enseñar ya, y hasta ahora estoy así, estoy en eso, bailando el tango. ¿Y cómo es el contexto en el que tú enseñas? ¿Trabajas con adolescentes, con niños, con adultos, en escuela privada? Cuéntame. Bueno, empecé primeramente en colegios con niños desde el jardín, sería como el kindergarten, hasta el sexto grado. Y luego empecé en una escuela que tenía un crecimiento natural. Significa eso, crecimiento natural? Era una escuela nueva que abrían los cursos o grados a medida que sus alumnos iban pasando de curso o grado. Llegué a la escuela y estaban solamente hasta el sexto grado, y luego al siguiente año fui profesor de los mismos alumnos en el séptimo, luego octavo, luego noveno, y hasta que terminaban el colegio. Entonces, ahora más estoy con adolescentes y adultos. Ya con niños, no tanto, no estoy más en esa área. Y también porque siempre hay un, una cer- un cierto favoritismo hacia las mujeres para enseñar niños, que creo que es muy comprensivo también desde ese aspecto. Es como que más maternal y Claro. ustedes tienen más paciencia que nosotros. Eso sí es verdad. No solo eres maestro de inglés, ¿no? Eso cuéntame todos tus talentos, Ay, sí, ¿no? También das clases de otras lenguas. Cuéntame. exactamente, sí. Cuando estaba estudiando en la universidad, recibí una beca también para ir a estudiar italiano y también portugués. Entonces asistí a los cursos, pero como ya me conoces y te comenté, he aprendido portugués viendo televisión. Televisión en el tiempo de mi infancia las antenas parabólicas eran muy famosas y sintonizaban todos canales brasileños. Entonces nosotros veíamos Dragon Ball Z en canales brasileños, porque en canales nacionales nunca pasaban de la pelea con Freezer. Entonces, nos sentábamos a ver los animes en canales brasileños como Globo, SBT, y ya de oído empezábamos a aprender con mi hermano. Te comento que mi hermano y mi hermana, tanto como yo, somos profesores de lengua inglesa. Ah, O sea, qué en la interesante. familia tenemos, somos todos docentes. Mi cuñada es docente de ciencias básicas, física, química. Ella es la Einstein de la familia. Y sí, prácticamente todos mis primos también están en historia y cosas así. Luego, el curso, por ejemplo, del italiano no lo terminé, pero luego seguí igual autoestudio, escuchando mucho a cantantes italianos, que es una fantástica manera de aprender idiomas, oyendo el material pop de cada país. Y luego también haciendo cursitos cortos o traducciones, enseñando portugués también de forma particular más que nada, ¿verdad? Porque no hice un profesorado en ese aspecto, pero el profesorado que tengo en lengua inglesa y castellana, por ejemplo, sí me ayudan a poder dar esas clases. Entonces, como que la pedagogía es adaptable. La Claro. adapto a cada idioma si es que me lo piden, pero más se pide, por ejemplo, el castellano. Tengo una certificación de la Academia Literaria del ICE, que es Instituto Superior de Educación, y puedo enseñar introducción al guaraní, introducción al castellano también. Entonces, enseñé más castellano, no en colegios, pero a extranjeros, por ejemplo, brasileños que vienen aquí a Paraguay a trabajar, por ejemplo. Entonces, enseño español, el guaraní casi no estudian ellos, pero sí hay estadounidenses que sí quieren aprender, por ejemplo, guaraní, que vienen de sus universidades como lenguas exóticas, le llaman ellos,
y vienen a estudiarlo. También europeos, porque en Francia se está enseñando guaraní también en la Université de Paris, la Universidad de París se enseña guaraní, entonces Bueno. vienen como para investigar. Como me contaste también que en México hay pueblos, diferentes grupos lingüísticos, me dijiste más o menos cuánto, 28 más o menos. 68. 68, me muero. En Paraguay hay alrededor de 20, 18 grupos lingüísticos. Entonces vienen también a hacer investigaciones y te contactan y de repente de forma independiente lo podés hacer. Pero sí también en la universidad donde yo me recibí de licenciado en lengua inglesa, hay las carreras, tienen las carreras de portugués, francés, coreano actualmente también, porque tenemos mucha gente de Corea aquí que se instaló en Paraguay, hay una cultura K-pop muy fuerte también, entonces muy diverso, muy diverso. ¿Ya has dado clases de guaraní también? Sí, clases de guaraní también, justamente para extranjeros más que nada. Ujú. Eh, Porque están también instituciones muy grandes aquí en Paraguay, como el Ateneo Cultural de Lengua Guaraní, que tienen certificaciones para personas que quieren ser profesores de guaraní. Entonces, como tengo yo solamente mi académico literario, hago una introducción a todo lo básico y luego, si quieren ya hacerlo más profesional, tendrían que ir a las universidades o al Ateneo Cultural también. Claro. ¿Y tienes como alguna de las lenguas es tu favorita? Todas las lenguas para mí son fascinantes. Eh, Como te comenté anteriormente, en tiempos de que estábamos juntos allá, saludar a un extranjero en su idioma es súper fascinante. Y todas las puertas que te abre el idioma es alucinante. Eh, Al viajar solamente con el inglés, no importa en qué país vayas, no importa si sos latino y hablas inglés, siempre se comunican contigo en inglés o hay conferencias de maestros y todos empiezan a hablar inglés y es fascinante. Yo creo que los latinos tenemos suerte si llegamos a aprender al menos el inglés como segunda lengua, porque son las dos más habladas hasta el momento. Bueno, aparte del mandarín, que ellos mismos lo hicieron lo más hablado del mundo, pero bueno, como lengua franca, moderna, digámosle, de comunicación y comercio, el español y el inglés están arriba. Entonces, siempre escribo también en inglés y español. En portugués muy pocas veces escribo, pero me sale más en inglés y en español como mucha licencia poética. Además, eres escritor, ¿no? Cuéntame sobre tu libro. eh, Sí, mira, en este momento no tengo una copia aquí para mostrarles, pero se llama La Justicia de los Muertos, está en amazon.com y bueno, generalmente no tenemos tantos escritores paraguayos del género de terror y suspenso. Hay mucha literatura sobre la dictadura, la guerra del Chaco, que tuvimos dos guerras grandes aquí en Paraguay, la Triple Alianza y la dictadura, que fueron momentos súper fuertes aquí y el escritor paraguayo está muy enfocado en esas memorias de la guerra, las revoluciones comuneras y de repente nuestros chicos en los colegios están leyendo, por ejemplo, Twilight o te ujú. leen, por ejemplo, The Hunger Games, los Juegos del Hambre. Entonces, mi inspiración era más como para crear literatura un poco entretenida, digámosle, de fantasía o ficción, para que los chicos puedan leer algo diferente, pero con escenarios paraguayos, jerga paraguaya, como te dije sobre el idioma, que el guaraní y el español se mezclan a veces y crean esta variante de yopará, que sería una mezcla. Entonces los diálogos están como metidos ahí en Yopara también, entonces para que se puedan sentir ellos también identificados y que en la literatura paraguaya, la mitología guaranítica es súper profunda y hay mucho por explorar, especialmente en la literatura, que todavía no se ha explorado eh, completamente. Claro, sí. ¿Y cómo decides que quieres ser escritor, además de maestro? ¿Cómo llega a esta faceta? Yo creo que la culpa la tiene mi mamá,
y también mi papá. Mi papá es un consumidor de libros de historia. Él consume mucho libro de historia y mamá es una ferviente lectora de libros de autoayuda. Ella siempre libros de psicología, por ejemplo, yo mismo le regalo libros, le regalé un libro que se Estoy casada, pero me siento sola, por ejemplo, pero a modo de broma, ¿verdad? Pero ella igual los lee y de repente aprende mucho, me dice que aprende mucho. Y anteriormente, aquí en Paraguay tenemos una mitología sobre el Yacyretá, que sería como un duende de cabellos rubios que rapta a niños y los lleva a un mundo donde siempre es mediodía. Entonces, que este duendecillo te rapta y te hace jugar y te cansa hasta más no poder y luego te devuelve a tu casa, pero súper cansado y mudo, o sea, te deja sin voz para que no comentes nada. Bueno, mamá nos contaba tantas leyendas e historias para que no saliéramos a jugar fútbol a la siesta, porque nosotros nos escapábamos al lado de casa, había una canchita, y nosotros por la ventana con mi hermano nos cabullíamos e íbamos a la cancha. Entonces mi mamá nos contaba cuentos de terror y luego empecé a escribir a los 16 años, empecé a escribir cuentos para sufrir de insomnio, que era una colección de 20 cuentos orales que mi mamá nos contaba, porque mi mamá viene del sur, de una colonia que se llama Carumbeú, que sería agua de tortuga, sería la traducción, muy rural, con millones de historias, que tenían vecinos separados a 2, 3 kilómetros. Entonces nos contaban siempre historias. Y así empecé a quitar mi inspiración de mi madre, creo yo. ¿Y cómo llega el momento de la publicación? Entonces, bueno, tenía mucho material y había gente que me decía, no puedes dejar esto en un cajón, Arturo, o sea, tenés que hacerlo. Y luego, como una realización personal mía, decidí investigar la manera en publicar mi primera novela. Esta es una cortonovela, la que publiqué, tiene más o menos 170 páginas nada más, está escrita en castellano paraguayo. Los diálogos tienen mucho voz, tenés, comés, y está ambientada en el sur, donde hay muchos inmigrantes. Hay una ciudad que se llama Hohenau, que es de alemanes y rusos. Entonces está ambientada allí, en ese ámbito. También hay un poco de alemán adentro del libro, y es una historia digamos, de terror, digamos, de fantasmas. Pero cuando decidí hacerlo, decidí publicarlo, busqué muchas casas para publicarle el libro, pero casi nadie apuesta al terror aquí en Paraguay. Entonces tuve que verme la manera, y Amazon Independent Publishing te ayuda muchísimo para publicarte. Lo único que tenemos que hacer es trabajar el doble como editor, porque te pasas editando, y si no tenés ayuda en ese aspecto, tenés hasta 3, 4 correcciones de tu manuscrito. Pero está ahí está el libro allí, no me voy a hacer millonario, ese no es el objetivo. El objetivo es tener algo publicado y quedar y compartirlo para la posteridad, para poder, es la única manera de ser inmortales, escribiendo. Tocando ese punto del arte, ¿cómo influye el arte, la cultura, todo este bagaje cultural que tú tienes, todas estas lenguas que conoces en tu enseñanza y en ti como persona, ¿no? ¿Cómo ha contribuido? Yo creo que los idiomas abren la mente, Edrey. Entonces, a medida que vamos conociendo incluso la etimología de las palabras, por ejemplo, el origen, de dónde viene, de dónde sale, y es como un extra en mis clases, tanto de inglés como de español. Cuando le digo a un alumno, por ejemplo, que a la cena viene del andalusí, que es al, porque terminan, se quedan como, pero vamos, se quedan asombrados porque dicen, nunca supe. O que cuando le digo ojalá, que viene del inshallah, del árabe, que es
por Alá, entonces como que se quedan también sorprendidos y van aprendiendo. Entonces hay algunos alumnos que dicen como que te miran y, ¿será que me estás diciendo la verdad, profe? Y que van y luego investigan y luego vienen y te dicen, sí, investigué y eso es fantástico porque aporta un extra al conocer cultura. O el hecho de pronunciar alguna palabra en chino. A veces tengo una manía de hacer un japonés macarrónico que me invento y, y ellos se quedan asustados. Conozco algunas palabras y algunas frases en japonés, pero cuando me dicen, profe, no entiendo, y me dicen como 3 veces, no entiendo, no entiendo, entonces les digo, bueno, voy a explicar en japonés, tal vez ahora sí entiendan, y ellos se matan de risa y todo. Yo creo que enriquece al conocimiento de ellos también. Por ejemplo, cuando hacemos las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano, se sienten así súper, wow, pero ¿cuál es lo correcto? Y el placer máximo es, no hay correcto aquí. O sea, es tu elección. Si quieres decirlo así, lo decís así. Y si no, no. Entonces se sienten súper ellos, wow, esto es maravilloso. Y eso hace también que los alumnos quieran asistir a tus clases de español o de inglés o de idiomas, o sea, de cualquier idioma, porque no es solamente una clase donde aprendemos estructura gramatical, sino también un poco de cultura. Y eso es lo primero que tenemos que saber, que transmitir un idioma es transmitir cultura. En este momento, con mi acento de español, que es súper raro para muchos mexicanos seguramente en este momento, este es el acento paraguayo, digámosle, pero luego si vienen aquí hay otros acentos al sur, que, bueno, se van a quedar como todos, wow, eh, anonadados, así. Es transmitir cultura a través del idioma, y ese es el objetivo principal de mis clases, Claro, y entretenerlos. además de como dices, que los motivas a investigar, ¿no? O sea, no los obligas, sino que van solitos ellos a investigar. Exactamente. Sí, por ejemplo, cuando las terminaciones de las palabras tienen, por ejemplo, les digo stadium, bueno, y les digo, las palabras que terminan con son latinas, y ellos, ¿pero qué? Y investigan y, no, wow, se asustan, se sorprenden, entonces es genial, esa parte es genial. De estos 15 años que tú has tenido de experiencia en la docencia, ¿cuál ha sido o cuál podrías decir tú que es tu mejor experiencia? La más grata, la que guardas en tu corazón. Um, la experiencia más fantástica que tuve en enseñanza eh, fue cuando fui tutor para una alumna que se convirtió ahora es mi amiga y es colega, escritora, digámosle, su nombre es Joana Lisnichuk, y ella estaba preparándose para el camino de las misiones jesuíticas. Había un concurso a nivel latinoamericano para hacer el camino de los jesuitas y también irse a la peregrinación de Santiago de Compostela en España. Ajá. Y tenían que escribir un cuento corto, histórico, referido al tema de los jesuitas y todo eso. Bueno, con ella fui su tutor, le guié en su proceso de escritura. Ella tenía un proceso muy naif de escritura, era muy joven, ella muy adolescente, tenía, ponerle más o menos 15 años, y cuando terminé de leer su cuento, que era de 6 páginas, totalmente en rojo, tachado de arriba a abajo, y su carita de decepcionada. Y le dije, yo en este momento, le dije a ella, lo que vos me entregás, tu escritura no te pertenece más cuando vos le entregas al público. Me pertenece a mí, y yo te voy a dar una posición de lector. Lo que escribiste aquí es muy, muy limitado. Yo necesito ver más cosas aquí. Y me acuerdo que pinté todo su draft, su papel en sucio, pinté todo en rojo, Dios, y le puse sugerencias y nada. Y luego ella
yo le dije, no te rindas, y ella pulió ese cuento, lo mandó al Ministerio de Educación y Ciencias aquí de Paraguay y ganó el Mm. pasaje para irse a España. Y me acuerdo que lloré muchísimo porque me sentí súper... Lo que pasa es que en mi época, en los 90, aquí en Paraguay generalmente la literatura o la música, por ejemplo, no se ve como algo bueno. Entonces, como que los propios padres o maestros te dicen, por ejemplo, te vas a morir de hambre. Mm. En ese tiempo, no, yo no recibí ese apoyo como alumno. Entonces, eh, al yo hacerlo, me sentí súper emocionado, feliz. Y ella hasta ahora, bueno, ella ya escribe también, nada, siempre ella lee mis primeros manuscritos, ella es como que siempre tiene la primicia y me amachaca con un machete si no le gusta algo también. Cosa que creo que es fantástico tener a alguien de confianza que te pueda decir una opinión honesta sobre tu trabajo. Claro, sí, pues qué lindo recuerdo, ¿no? Incluso lo que tú dices que en los 90 no era bien visto, ¿no? El arte y la cultura, pues hasta hoy, pienso, Exacto. ¿no? Y Hasta también hoy, cuando se estudias algo categoriza mucho. relacionado con el arte, todo el mundo te dice que te vas a morir de hambre. Exactamente, y eso es algo muy, muy feo, ¿no? O también cuando dicen que quiero ser docente. Eh, el trabajo de la docencia está un poco, digámosle, satanizado. De repente, en estos tiempos del coronavirus, la gente se da cuenta que sus angelitos no son tan angelitos y que compartir 12 horas con ellos tampoco es tan simpático. Entonces, es la primera vez que muchos padres están siendo padres y están siendo también mentores, no profesores, pero tutores. Y cuando hacemos alguna manifestación con respecto a los salarios de docentes, de repente salen y dicen que, bueno, somos haraganes, que no queremos trabajar, que tenemos privilegios, pero también no se ve el otro aspecto, en el cual las instituciones tampoco, me refiero a las públicas, no están preparadas con todos los equipamientos para tener una clase maravillosa. Y generalmente todos los docentes están pagando materiales incluso de sus bolsillos. Claro. Aquí, aquí en Paraguay tenemos, por ejemplo, situaciones en que en áreas rurales hay todavía profesores que están dando clase bajo árboles de mangos y están en situaciones muy precarias. Por ejemplo, tenemos construcciones que datan del año 1960, que estamos en pleno 2020 y no tuvieron refacción. Hubo casos, por ejemplo, en que se cayeron techos sobre Ujú. alumnos. Y cuando los profesores reclamamos estos aspectos, o hacemos una manifestación, los padres son los primeros en que dicen, estos haraganes tienen estos... Bueno, lo que pasa es que no dimensionan eh, estar con sus hijos mucho tiempo. Claro. Y en estos tiempos, por ejemplo, se han inventado, y es mi opinión personal es que se han inventado muchísimas cosas para como deshacerse del niño, ¿no? Generalmente la edad escolar es a partir de los 5, más o menos en el jardín, es, y ahora envían a los niños a la escuela a partir de los 2 años, o sea que vamos, es como que tipo deshacerme del niño y que se vaya a la escuela y que se quede allí porque, bueno, entiendo también que hay padres que no es así siempre, pero que muchos padres también trabajan, tienen madre y padre trabajan, pero que se han inventado muchos estos nurturing, casacunas para mandar Ujú. a los niños. Y en estos tiempos de adversidad, de pandemia, es que nos damos cuenta o se dan cuenta muchos padres que no conocen a sus hijos. No conocen al chico que es rebelde, que llama la atención, que no quiere hacer la tarea, porque hay algo muy típico y muy simpático que seguramente compartís conmigo, en el cual si el chico es excelente, no, el padre es maravilloso, el padre es mejor egresado, pero si el chico tiene algún problema o alguna dificultad,
no, el profesor no funciona, el profesor es un inútil, no explica bien, pero si el chico sobresale es porque los padres, pero generalmente no es así. Entonces, eh, en esos tiempos de adversidades nos damos cuenta de que la carrera o la carrera de la docencia es demasiado Desafío. necesaria, es muy útil y hay gente que demoniza o sataniza la docencia y hay gente que dice, pues yo soy esto, yo soy ingeniero, yo soy esto, tal. Pero sin la docencia no existirían las demás carreras. Porque aquel ingeniero que decide ser docente para enseñar a futuros ingenieros está adoptando una carrera noble que es la docencia, la pedagogía. Y no todos tienen la pedagogía o la capacidad de enseñar al otro. Yo creo que la docencia es como que no ser celoso. Si sos celoso de lo que sabes, entonces no tendrías que estar enseñando. Claro. Una persona que es docente tiene que estar libre del egoísmo, tiene que ser empático y tiene que tener mucho don de dar, no de recibir, sino que de dar y dejar que los demás aprendan. Y yo creo que ese es el concepto de docencia que se tiene que manejar. Y mucha pedagogía de amor, ¿verdad? Porque hay cada violento, hay, hace falta mucho, mucho amor y mucha, como digamos, mucha pedagogía del amor hacia los alumnos también, que como no reciben atención, entonces se encuentran en la autoridad de la docencia, encuentran amigos, psicólogos, odontólogos, psiquiatra, doctor, hermano, primo, y son afectos que se construyen y a veces algunos alumnos construyen más afectos con sus docentes y eso Claro, tampoco está mal. Lo mal estaría que abusemos de esa autoridad y claro, cruzáramos otro tipo de rayas, otro tipo de líneas. claro. Pero siempre es bueno tener, ser una figura de soporte para un adolescente o algún niño. Sí, qué importante lo que tú estás diciendo porque justo eso, ¿no? Sobre todo en los posgrados, te das cuenta que hay mucha gente que tiene muchos títulos, maestría, doctorado, y que Claro, no tienen ni gota de docencia, ¿no? O sea, que les hace falta todo eso que es importante para poder estar frente a un grupo, ¿no? Para poder estar, más que frente a un grupo, frente a seres humanos que estás exacto. formando, ¿no? Claro, cada alumno es un mundo individual. Eh, Hay una frase que leo siempre por el Facebook que dice, sé amable con una persona, no sabes qué tipo de batalla está librando, y es súper cierto. Claro. Es súper cierto. A veces hay gente que encontramos, por ejemplo, en la calle, gente mendiga que está pidiendo una moneda y a veces no te sobra una moneda. O sea, y te sentís mal. Cada alumno es un mundo distinto. Y la gente te dice, pero lo que vos haces es fácil. No, hay todo un proceso para que lo que vos estás viendo te resulte fácil. O sea, estoy viendo una clase y esto es fácil, hasta yo lo podría hacer. Y el proceso de preparación, el proceso de clase que se tiene, un planeamiento, que yo siempre insisto con los planeamientos, por Dios, que son muy importantes. Tenés la presentación, la producción, tenés también el cierre de una clase y eso hace que la persona que está en tu clase diga, pero esto es fácil, pero en la práctica no, en la praxis es súper difícil. A veces preparas una clase y hay alumnos que te lo dicen, pero te lo dicen así en la cara, ay, qué aburrido, profe, ay, no quiero hacerlo. Claro. ¿Y cómo lidiar si tengo, como decimos en guaraní, si tengo un pirepeneni, que sería como piel muy suave, muy delgada, eso me traspasa y me hiere el alma, pero hay que desarrollar también piel gruesa, tipo acorazada contra lo que los alumnos te dicen, porque los alumnos te dicen, está aburrido, ¿no? ¿Por qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve aquello? Eh, Claro. pero tal vez para muchas personas, dentro de 40 años, todo lo que le enseñamos, tal vez
no les sirva o, no, o ellos piensan que no les sirvió, pero también lo importante es que la gente se llene de mucha inteligencia emocional, ¿verdad? Por ejemplo, si yo como docente me enojo con un alumno que me dice, por ejemplo, que aburrido, entonces no tengo la suficiente inteligencia emocional para sobrellevar esa situación. Entonces yo le digo a un alumno, a ver, ¿qué me sugerís? Entonces trato de explorar qué le gusta al alumno, y si hay un chico terrible, mi clase gira totalmente en torno a él, en lo que le gusta y en lo que no. Porque sé que el resto que sí está siempre va a seguir al profesor. El alumno que nunca está, que no tiene problemas, que siempre se muestra con predisposición, siempre va a seguir las actividades del profe. Pero el chico difícil no, entonces hay que hacer nuestros planes basándonos en los chicos difíciles, explorando lo que ellos quieren y lo que ellos buscan. Entonces, va. Por ejemplo, Pedrito, me dijiste que esto te gusta, entonces dice, y el chico también, wow, a alguien le importo acá en este mundo. Claro, sos importante para nosotros, porque queremos que seas un hombre o una mujer eh, curada. No queremos sacarte del colegio o de la escuela roto o rota. Claro, y bueno, hablando de esas dificultades de cómo enganchar a los estudiantes a nuestras clases y a los temas que les compartimos, ¿cómo estás haciendo en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? De aislamiento, de cuarentena, de distanciamiento social para poder trabajar con tus estudiantes a la distancia, ¿no? Y no solo con los estudiantes, sino con lo que involucra trabajar a los estudiantes, ¿no? Con los padres de familia, con las instituciones, contigo mismo, ¿no? Porque pues para ello ocupamos un espacio, ocupamos muchas otras cosas que la gente no sé, bueno, que nadie, que todos estamos aprendiendo ahora, ¿no? Exacto. Y hay que mencionar eso que dijiste, nadie estuvo preparado para esto. La educación, ni ningún sector, ni ningún tipo de profesión estuvo preparado para esto. Y creo que va a haber un antes y un después en la educación. Creo que aquí empieza un cambio y una evolución en la educación y en las tecnologías mismas. Yo creo que la educación como lo vimos el año pasado a hoy, va a empezar a cambiar. Y muchísimos profesores, o sea, nos dimos cuenta que somos, me incluyo también, analfabetos informáticos, o sea, no conocíamos muchas de estas aplicaciones, pero lo que admiro es que al mencionarle a un alumno sobre ciertas cosas, ellos lo saben, pero así, y que muchos alumnos también han aportado en estos tiempos difíciles a enseñar a docentes a cómo utilizar ciertas plataformas. Estos jóvenes que decimos, se pasan en su Facebook o celular, bueno, saben todo. Y que yo aprendí también con mis alumnos, me mostraron ciertas técnicas en aplicaciones o tecnologías o páginas web para bajar información, pero vamos, y yo digo, nada, agradecido con ellos, pero estamos haciendo de una manera estructurada las clases, digamos, hacemos una preparación de clases a través del Zoom, que es la aplicación que más se está utilizando aquí en Paraguay, y compartimos los materiales con los alumnos, eh, prácticamente en Word, en documentos Word, y luego ellos van alzando al correo las tareas. Se está manejando de esa manera. Y obviamente cuando estamos frente a frente en cámara, tratamos de que sea un poco más conversación y debate, que aprendieron, que leyeron, y si es que no lo hicieron, tratamos de hacer una síntesis de lo que leyeron para que nadie se sienta excluido tampoco. Pero es muy difícil, sí. Es difícil, sí, porque también los padres, o sea, reclaman eso, que se dan cuenta que no es lo mismo. Y yo creo que no reclaman porque
en la época de ellos y en nuestra época todo fue presencial, pero ahora ya el tiempo cambió, es distinto. Entonces como que ellos perciben de que no está funcionando, pero yo creo que sí está funcionando porque muchos alumnos expresan también esta idea terrible que les resulta perder el año. Muchos alumnos dicen, no puede ser que vamos a perder el año, pero bueno, depende de todos ustedes también que no se pierda el año, porque se habla mucho de derechos de los niños y adolescentes, pero también tienen que acordarse de sus deberes como adolescentes y niños, que tienen que estudiar y ponerles encima mucha responsabilidad. Y también eso, si no ellos mismos no se instauran esta responsabilidad de construir su futuro y tampoco los padres, o sea, se dejan estar, eh, también no va a haber progreso. Eso sucede en las ciudades por un lado, pero en el campo la situación es otra, Edrey. La situación es otra porque las tecnologías casi no llegan al campo. Entonces es difícil para muchos padres y muchos alumnos terminar las tareas y concluir con las expectativas que tiene el Ministerio de Educación aquí en Paraguay. Claro, eso está sucediendo aquí también, ¿no? Porque tenemos todavía muchas zonas rurales que no, pues los alumnos no tienen acceso a ningún tipo de internet. Hay comunidades que ni siquiera tienen electricidad, ¿no? Exacto, sí. Entonces, es un panorama bastante incierto, pero pienso que si estamos todos motivados para continuar, podemos llegar, ¿no? A esos espacios. Exacto. Ahora hay como, seguramente también está sucediendo en México, hay como un susto generalizado en la parte económica de los docentes. Claro. Como te comenté, leí hace poco que algunas escuelas religiosas quieren cerrar porque no reciben subsidios, por ejemplo, del Estado, y el sector educativo privado no está siendo subsidiado tampoco. Hay muchos docentes que están quedando sin trabajo, hay suspensión laboral. Muchos docentes se asustan de perder su trabajo y generalmente yo estoy generando no para pagar todas mis deudas, pero para al menos sobrevivir. Y todos los docentes estamos sobreviviendo. Lo mismo está sucediendo con todas las carreras que son, por ejemplo, de contabilidad o bueno, en la parte de los bancos no se cierra tanto, ni de salud, pero otros profesionales como gente del campo que no están percibiendo nada o están viviendo prácticamente de sus cosechas nada más, o de sus pequeños ahorros, Claro. pero como sabemos que el ahorro termina en algún momento y no sé, se teme que haya un desempleo masivo. Un desempleo masivo, pero el gobierno estaba ayudando con pequeños subsidios a la gente, estaba ayudando, pero no le llega a todo el mundo tampoco. Claro. Tienen como un sistema de colador también, que bueno, dicen, mira, esta chica tiene tantos títulos, seguramente no necesita, y este sí. Entonces, no sabemos cómo es el sistema de selección de personas para que puedan acceder a este subsidio tampoco. Claro. Entonces, es difícil, pero ese es el temor más grande que se tiene, que colapse la economía y también que muchos docentes se queden sin trabajo y sin salario. ¿Y cómo estás haciendo para trabajar o para tratar las emociones de tus estudiantes? Generalmente los estudiantes están muy conscientes sobre la situación. Eso es porque estoy trabajando en este momento con adolescentes más que nada. Y ellos como que dicen, hace falta mucha empatía, estos tiempos tienen que hacerlo más humanos. Son cosas positivas que de repente te comentan y vos decís, bueno, al menos todavía no perdieron su humanidad. Y a veces entre docentes mismos nos comunicamos y decimos o sugerimos qué pueden hacer. Por ejemplo, anteriormente si se cobraba, supongamos, se estaba cobrando
por decir, $5 una clase, ahora la gente está reduciendo sus honorarios de clase, por ejemplo, cobran $2, por ejemplo. Es solamente para tener una idea de cuánto, Sí. de monetaria. Acá generalmente de repente hay personas que, por decirlo, cobraban 100.000 guaraníes, que sería por una hora. Generalmente cobraban 100.000 guaraníes, pero ahora están cobrando 40.000, por ejemplo, en vez de 100.000 guaraníes. Y nada, o sea, los precios se van reduciendo, estamos prácticamente dando igual formación de calidad, pero con menor precio para que puedan estudiar, porque no todos están teniendo sueldos fijos. Claro. Entonces, para que los docentes también puedan seguir, digamos, generando algo de ingreso para sobrevivir, que es lo importante. Y obviamente nos sostenemos todos emocionalmente, hablamos, nos reímos, contamos anécdotas, tenemos grupos de WhatsApp con los profesores, eh, y nada. Y ahí tiramos ideas, alentamos al profesor que se quedó sin trabajo, lo llamamos. En esa parte Paraguay es muy solidaria también. Los profesores se reúnen, le llamamos vaquita, Ujú. juntan platita para el profesor, compran las mercaderías que necesite, los consumos básicos y nada, se solidarizan porque hoy me puede tocar a mí, mañana a vos, o sea, es un tema denso, denso, Claro. denso. Y bueno, regresando también a las experiencias docentes, ¿cuál tienes? Me decías hace rato que cómo lidiar cuando un alumno te dice que no te gusta, no le gusta tu clase o no le gusta lo que le estás enseñando, ¿no? O se rehúsa a seguir las instrucciones o a seguir tu clase, ¿no? ¿Cuál ha sido una de las experiencias más frustrantes que has tenido? Y a ver. Bueno, experiencias desagradables, generalmente con los alumnos no he tenido casi experiencias desagradables, pero sí con los padres. Ya. Con los padres sí hemos tenido experiencias desagradables porque cuando el chico se aplaza, por ejemplo, todo un año escolar no aparecen y luego van apareciendo a finales del ciclo escolar, que sería Claro. noviembre, y empiezan a cuestionar, pero ¿por qué si mi hijo tal cosa y tal cosa? Y no es así. ¿Dónde estuviste los otros 8 meses? En donde entonces, y vienen con abogados, y Mm. te envían carta documento, y prácticamente, eh, inclusive, bueno, sucedía en colegios privados que se le ve al alumno como un cliente más que nada. Entonces, como que Ujú. en vez de perder un cliente, te crean un ambiente muy desagradable a vos como docente y luego terminás saliendo de ese colegio porque o te echan o te despiden y cosas así. Entonces, ese tipo de experiencias la he pasado eh, con gente, por ejemplo, que viene y te dice, no sabes quién es mi papá, no sabes quién es mi mamá, y que los padres mismos a veces dan mal ejemplo a los hijos y son estos mismos padres quienes exigen un cambio de país, un cambio en la actitud y son los mismos que vienen y apañan, eh, como dirían ustedes, el desmadre de los hijos. Entonces, eh, ese tipo de situaciones he pasado, pero obviamente generalmente, como te digo, se le ve mucho a los alumnos como clientela y no perderían un cliente, pero a un docente sí. Eso sí, pasé mucho por eso. Y también no tener un apoyo pedagógico fuerte. Por ejemplo, si yo soy docente de un idioma o soy docente de X materia, un padre viene a cuestionar algo, no se encuentra un coordinador eh, que sea la barrera. O sea, el padre tiene que lidiar solamente con el coordinador, el padre no tiene que llegar al docente, no tiene por qué tener el número de teléfono del docente.
no tiene por qué escribirle al correo. Entonces, generalmente algunos se lavan la mano y te mandan llamar los mismos coordinadores que no hacen bien su trabajo y bueno, cosas así. La queja de los padres nunca tendría que llegar directamente al profesor y de repente ese apoyo tampoco no existe. Entonces, cosas así. O si hablas mucho en un colegio y, bueno, decís las falencias que tiene un colegio, te ven como el rebelde, el satánico, el que va a crear problemas, cosas así. Eh, También hay mucha tiranía educativa, eso también no tenemos que negarla. Hay mucha tiranía eh, eh, en la educación. Ahora, si quiero, hay gente que dice, bueno, que se enoja porque un colegio religioso pide ciertas características de una persona, por ejemplo, tiene que ser de la religión. Hay docentes que dicen, eso es discriminación, bla, 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 pero evítalos. O sea, si no compartes ese pensamiento por ejemplo, de ser religioso o lo que sea, no te presentes o no postules para ese cargo. Porque en esos tipos de colegios te van Claro. a pedir, que asistas a un retiro, a una misa, a un ritual de su religión. Y si no te gusta, esa, evita ese golpe emocional o esa toxicidad. Evitate ese tipo de lugares. O sea, no asistas, no reclames. Porque por eso piden y son específicos en ciertos puntos. Claro. Entonces, aunque sea un poco discriminativo si yo cumplo todo el rol que ellos están buscando como docente, pero no tenga ese pensamiento. Bueno, pero igual, ¿para qué me voy a ir si me voy a sentir mal? Eso también tiene que entrar mucho en la coherencia de un docente. ¿Por qué me voy a ir a buscar problemas en un lugar donde yo sé que no voy a coincidir o no Claro. voy a encajar? Pero también hay situaciones en que, por ejemplo, a medida que te contratan, por ejemplo, te van discriminando por otras cosas también. En los colegios hay mucha anarquía, tiranía, despotismo educacional también para los profes que nos están viendo que piensan que todo es bueno. No, no, hay cosas también que tenemos que lidiar Mm. emocionalmente, de forma inteligente. Para terminar, te voy a pedir si te gustaría compartir ya sea algunas palabras, algún consejo para otros docentes que te están escuchando o viendo. Y bueno, el único consejo que yo podría dejar a un maestro es que si no tiene vocación, no tienes ese espíritu de servicio, que está en una carrera muy equivocada. Y si piensa que va a hacerse millonario en la docencia, también está en la carrera equivocada. Porque la educación es como un don de servir y ayudar, pero con conocimiento. De alguna manera, guiarle a una persona a ser un ser humano de bien. Y si no tiene esas cualidades y no se siente bien, entonces está en el lugar equivocado. Y todos tenemos el derecho de decir, me equivoqué, no es la carrera que estoy buscando y puede salir también del baile cuando quiera. Así que tampoco huir a tiempo no es cobardía, pero que hay cosas bonitas y el mejor regalo que va a tener siempre es el amor de sus alumnos. No importa cuánto tiempo pase, cuántos años pase, eh, el alumno siempre te va a querer, siempre te va a amar, porque formaste parte de su crecimiento. Y eso es lo mejor que puedes recibir como premio. Muchas gracias. Gracias, de verdad por habernos aceptado esta invitación y pues bueno, te lo vuelvo a decir, me da mucho gusto verte después de tantos años, creo que 7 años, ¿no? De habernos visto en persona. Sí, agradezco a Chiapas Meeting Point por haberme invitado también. No se olviden de comprar mi libro, así ya me hago autopropaganda. Sí, Para conocer un poco más de Paraguay también. muchas gracias por todo y pues ojalá que mucha gente te pueda ver. Totalmente. Un beso gigante, Drey. Gracias por este tiempo tuyo.
No, muchas gracias. Adiós.